Hola, bienvenido. Estás en la sección Conecta el corazón con la mente. Soy el psicólogo Josué Cedillo y te agradezco por acompañarme en este momento. Hoy tenemos un tema súper interesante y espero que te puedas quedar hasta el final y que puedas ser bendecido a través de lo que vamos a platicar hoy. De paso, como siempre, te comparto el Facebook de Radio Vida Idaho, que es Templo Emanuel American Falls, y mi Facebook personal, que es Conecta el Corazón con la Mente. También te comparto el teléfono de nuestra clínica. Somos psicólogos cristianos, así que si en algún momento sientes que necesitas ayuda, estamos para servirte. El teléfono es 720-526-5332. Realmente creemos que el mejor psicólogo se llama Jesucristo. Y fíjate que hace algunos días tuve la oportunidad de hacer una videollamada con un pastor evangelista. Su nombre es Walter Darío Ferro. Y estuvimos hablando acerca del temor, un tema súper interesante. Y me gustaría también compartirlo contigo en este momento. Espero que sea de ayuda y de bendición para ti. Este día vamos a estar hablando acerca de la esclavitud del temor y tengo el placer de estar con hermano y amigo, el pastor Walter. Hace como 7 años tuvimos la oportunidad de conocernos y pues esta vez hemos coincidido para estar con ustedes. Pastor. Buenas noches, Josué. Buenas noches a toda la audiencia de esta emisora. Es un gusto poder acompañarte en tu programa y esperar que el tema que vamos a compartir pueda edificar y bendecir a todos los radioescuchas. Estamos hablando acerca de la esclavitud del temor. Y hermano Walter, fíjate que hace días leyendo unas noticias, la CNN hizo una estadística donde arrojaron unos datos muy interesantes, y que estos datos dicen que del 2020 al 2021 se diagnosticaron 76 millones de personas con trastornos de ansiedad y 53 mil millones en todo el mundo con trastornos de depresión mayor. Entonces, estos son realmente unos números muy alarmantes, ¿no? Y creo que en este último tiempo lo que más se escucha es miedo, ¿no? En la radio, en la tele, en las pláticas, en donde quiera que estamos. Y nos hemos predispuesto, nos hemos enseñado a estar viviendo con qué va a pasar mañana. Y la inseguridad del no saber qué va a pasar mañana nos hace tener miedo. Y lo más lamentable de todo esto, creo que el miedo es una emoción que la podemos reproducir en otras personas. Bueno, si nosotros buscamos uno de los significados de la palabra miedo, bíblicamente la palabra miedo significa ausencia de Dios. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, a lo que pasó en el huerto del Edén, dice que después que Adán y Eva fallaron, ofendieron a Dios, pecaron, desobedecieron, dice que Dios los buscó en el huerto como todos los días lo hacía, y le hace una pregunta al hombre y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3 y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo
y me escondí. Entonces nosotros nos damos cuenta que el miedo entró a la humanidad como una consecuencia de la desobediencia, del pecado. Dios está ausente en la vida de una persona, entonces genera ese miedo, ese temor, esa inseguridad, esa desconfianza. Y creo yo que todas esas cifras que estás dando se incrementaron con esta pandemia que inició en el 2020, continuó en el 2021 y ahora en el 2022 hay una variante, ya se gestó ese temor, ese miedo. Y ahora hay algo más interesante todavía. Cuando nosotros hablamos de la palabra miedo, según dicen los estudiosos de la Biblia, que aparece 365 veces en la Biblia la expresión no temas, no temas. De hecho, vamos a leer en un ratito más uno de los tantos versículos donde Dios al ser humano, al hombre, no temas. Ahora, qué curioso que sean 365 veces la expresión no temas y que sean 365 días los que tiene el año. Quiere decir que Dios sabe que por naturaleza los seres humanos somos miedosos o somos temerosos y tenemos esa inseguridad. Y creo que una de las cosas que puede haber traído mayor temor es el miedo a morir, porque hay muchos miedos. Está el miedo a morir, porque dicen por ahí que el ser humano es tan complicado que nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Oh, es una frase realmente increíble, y con esto que me dice y me comenta, me surge una pregunta acerca de cómo Dios nos ve cuando tenemos miedo, porque regularmente el experimentar miedo, pues como es algo natural del hombre, a veces nos hace sentir como somos personas de muy poca fe, personas que no creemos, personas que esta sensación nos desvaloriza delante de Dios. No sé si puede entender un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios mira cuando nos ve con miedo? Bueno, lo que pasa que podríamos tomar en cuenta el versículo cuando dice en Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús: vengan a mí todos los que están cansados, los haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí tal como están. Pero una de las cosas que podría contestarte con otra pregunta es ¿por qué hay miedo en la gente? Y la respuesta sería porque la gente está lejos de Dios. La gente quiere vivir independiente de Dios, pero al mismo tiempo quiere que Dios bendiga sus vidas. Entonces, el hombre siempre ha querido vivir la vida como el ser humano se lo imagina, piensa. Por eso es que hay tantas religiones que llegan a decir que todas las religiones te llevan a Dios. Entonces, como que el hombre escoge qué religión se le acomoda o qué religión le es más conveniente, que tenga menos compromiso, pero cuando ocupa a Dios lo quiere en carácter de urgencia. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo me ve Dios cuando tengo miedo? Y claro, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene que ver con creerle a Dios y creer a su palabra. Y dentro de su palabra, Dios me habla y me dice: no temas, porque yo soy tu Dios. Ese sentido de propiedad, donde Dios quiere ser mi Dios, quiere ser nuestro Dios. Por eso, en ese versículo, que es Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. O sea, me dice dos cosas que debo hacer y dos cosas que no debo hacer. Número uno,
me dice, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que debemos hacer. No temas ni desmayes. Y aquí dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, Dios me ve con temor, con miedo, y Él busca la forma de llamar mi atención, de usar algún medio, algún recurso para que yo me acerque a Él, no para que me aleje. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios lo que está buscando es que la humanidad se acerque a Él y se sienta protegida. Creo que tanto a vos como a mí nos ha tocado escuchar que gente dice, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, no permitiría que pasen estas cosas. Es como que siempre Dios tiene que pagar platos que no rompe. Entonces, y el ser humano, desde el huerto del Edén, volvemos al huerto del Edén, siempre ha tratado de buscar un culpable, pero no asumir la responsabilidad. Entonces, Dios me ve con amor, Dios me busca por amor, nosotros a Él lo buscamos porque lo necesitamos, pero Él nos busca a nosotros porque lo amamos, porque nos ama, perdón. Y la verdad es que sí tiene demasiado sentido porque regularmente cuando sentimos temor empezamos a refugiarnos en nosotros mismos y refugiarnos en tener un empleo seguro, en tener una carrera, en tener una cuenta de banco, en tener alguna cosa que nos dé seguridad. Y realmente en estos tiempos que hemos estado experimentando, todo lo que era nuestra seguridad en algún momento se desbarató, ¿no? Nos quedamos sin empleos, nos quedamos sin escuela, nos quedamos sin trabajo y me llama la atención que es como Dios haciendo al mundo volver de alguna manera a Él y la verdad es que sí tiene mucho sentido porque en lo personal la inestabilidad económica creo que la pérdida de un hogar o esos aspectos son situaciones que derrumban al hombre. Entonces cuando ya no tenemos nada pienso que tenemos dos opciones y durante la vida o el tiempo me he dado cuenta que existen las personas que hacen todo por buscar alguna ayuda o aquellas que deciden quedarse en su situación y la verdad es muy lamentable, ¿no? El ver este tipo de personas y yo creo que Dios en este tiempo nos está llamando a volver nuestros ojos a Él. ¿Cuáles son las consecuencias del miedo? ¿Cuáles son las consecuencias de dirigirnos o dejarnos llevar por el miedo? Bueno, lo que pasa que una cosa es la vida sin Dios y otra cosa es la vida con Dios. Los miedos, cuando uno está cerca de Dios y Dios está cerca de uno los puede controlar. Pero cuando uno siente lejos a Dios, es lo que ha pasado con la ansiedad, con la depresión en la gente, que obviamente el enemigo busca eso, que uno se sienta indefenso, inseguro, intranquilo, y todas esas cosas generan en nosotros la crisis de saber, como decía vos recién, qué pasará mañana. Y es como que la vida ha cambiado tanto que hay gente que está aferrada a un pasado que no tiene futuro y por eso disfrutan el presente, pero no están disfrutando el hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que el miedo, una de las consecuencias que trae es que uno comienza a vivir inseguro de todo. La inseguridad a qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi familia, si me quedo sin trabajo, si me vuelvo a contagiar, y empiezan a surgir un montón de interrogantes que llevan a que uno verdaderamente no disfrute la vida. Porque si vos te pones a pensar, hay mucha gente que hoy vive por inercia, no es que vive con propósito. Rick Warren, no sé si te ha tocado leer uno de sus libros, él es el autor de Una vida con propósito, un liderazgo con propósito, una iglesia con propósito, pero él dice en el libro de Una vida con propósito que la peor tragedia
no es la muerte, sino es haber vivido sin propósito. Y yo creo que a mucha gente que estaba segura de su carrera, que estaba seguro de su economía, que estaba seguro de sí mismo, esta pandemia como que le quitó todas esas seguridades y lo dejó como a la deriva a uno. Entonces, eso es lo que pienso yo que ha incrementado mucho la ansiedad, la depresión, el miedo al mañana, el miedo a salir, el miedo a dormir y no despertar, y se empiezan a incrementar los temores a muchas cosas. Pero en realidad la inseguridad, pienso yo, que es una de las consecuencias que detonan otros agraviantes. La verdad, ahorita anteriormente comentaba acerca del miedo a morir. ¿Por qué tenemos miedo a morir? ¿Qué hay en el corazón del hombre si realmente nos sentimos bien valientes ante la vida, pero cuando llega el Bueno, punto? lo que pasa es que el hombre es valiente hasta que pierde la valentía. Yo creo que esta pandemia a muchos, esta pandemia no respetó ni clase social, no respetó profesión, no respetó idiomas, no respetó culturas. Fue un virus que atacó a todos por igual. Y lamentablemente la muerte es para todos. Es más, el mismo rey Salomón decía, Josué en el libro de Eclesiastés, todos tenemos que nacer y todos tenemos que morir. Y verdaderamente nosotros, como te decía recién, los seres humanos somos tan complicados que nacer no pedimos, vivir no sabemos y morir no queremos. Lamentablemente, cuando Dios quiere enseñarme a vivir, los seres humanos decimos, yo soy dueño de hacer lo que a mí se me da la gana. Y cuando ya no sabemos qué hacer con la vida, es donde buscamos a Dios para ver si nos ayuda a extendernos un poquito más de tiempo. Entonces el hombre yo creo que le tiene miedo a la muerte porque no está seguro en la vida. Jesucristo es la vida y Él venció la muerte. Entonces el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 16, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Y sí, tenemos miedo a morir, pero el que está seguro en Cristo, seguro en la vida, no le tiene miedo a la muerte porque entiende que cierra los ojos aquí en la tierra y si hizo la decisión de fe por Jesús, los abre en el cielo. Pero el que le tiene miedo a la muerte es porque verdaderamente no está seguro en Cristo, que es la vida. Y por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, separación, mas la dádiva de Dios, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra muerte significa separación. Entonces, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos separados de Dios. Cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios y el alma, que es lo eterno, es que va al cielo o va al infierno. Entonces yo creo que el miedo a morir es la incógnita de todo el mundo. Cuando yo muera, ¿dónde irá mi alma? Creo que eso es lo que más genera miedo a la muerte, el no tener seguro dónde pasaré mi eternidad, a dónde estaré en la eternidad. Dios ha puesto eternidad en los hombres. ¿Y qué es lo eterno? El alma, el alma. Por eso es que cuando se está velando a una persona, casi siempre lo que se pregunta es dónde estará su alma, no dónde estará su cuerpo, porque el cuerpo se está velando, pero la incógnita es dónde estará su alma. Y creo que ese es el miedo, a no saber dónde pasaré mi eternidad el día que se acabe mi propósito aquí en la tierra. Pues la verdad es que este es un tema súper interesante y la verdad
este tiempo el temor está causando grandes estragos sobre la salud mental de las personas. Y como lo decíamos al principio, hay tanto miedo por perder el trabajo, perder el empleo, perder la salud, perder nuestra casa, perder la estabilidad. Pero a través de este tema, en lo personal, me ha quedado grandes lecciones en que Dios está conmigo y si Dios está conmigo, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? A veces cuando dejamos que nuestras ideas gobiernen nuestros pensamientos, tenemos pensamientos tan catastróficos que se van a extremos realmente irracionales donde literalmente, no sé si te ha pasado, pero te quedas en la calle, te mueres y te pasa lo peor del mundo, te cae un meteorito, pero la verdad es que dice la Biblia que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene un perfecto cuidado de nosotros. Hay un pasaje de la Biblia que te quiero compartir en este momento y realmente es uno de mis pasajes favoritos. Y en los tiempos difíciles, en tiempos de angustia, es mi roca fuerte. Créeme que lo repito y lo vuelvo a repetir. Y me da mucha seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Es el Salmo 46 que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, es la respuesta de Él para nosotros cuando tenemos miedo. Versículo 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y la verdad es que esta parte de la escritura nos habla o nos llama o nos invita a que descansemos en la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y fíjate que yo me di a la tarea de en un momento analizar este verso y ver qué es lo que dice la Biblia o que dice el Salmo 46, que Dios es para mí. Y encontré algo muy interesante y te lo voy a mencionar. Este pasaje de la escritura dice que Dios es mi protección, firmeza, energía, vigor, amparo, fortaleza, auxilio, fuente de bendición. Está en medio de mí, me libra del peligro. Él es paz. Él está conmigo, refugio, victorioso y poderoso. Y no sé si tú, pero al menos yo, analizando toda esta cuestión, creo que me conviene descansar en la voluntad de Dios. Realmente el futuro está en sus manos. Yo, por más de que intente hacer cualquier cosa por mantener la seguridad, no podría lograrlo porque soy humano y la verdad los humanos nos estresamos y a veces complicamos más las cosas de lo que las arreglamos, pero cuando aprendemos a descansar en Dios, Él nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados, abatidos, y yo los voy a descansar. A veces el temor nos desgasta tanto por las ideas que tenemos o las obsesiones a las que nos llevan esas ideas, pero la invitación este día es que aprendamos a descansar en la gracia, el amor de Dios que Él tiene para nosotros. La verdad que en este momento hay mucha incertidumbre acerca del futuro, pero cuando estamos en los brazos de Dios, ¿de qué podemos temer? Su amor echa fuera todo temor. El mundo lo va a saber que el cielo está listo para responder. Me despido agradeciéndote que me hayas acompañado hasta el final y te recuerdo que el Facebook de Radio Vida Idaho es Templo Emmanuel American Falls, Idaho, y mi Facebook personal es Conecta el Corazón con la Mente. También, por último, te paso el número de nuestra clínica si por algún momento necesitarás ayuda en cualquier aspecto emocional. Es 720-526-5332. Te deseo que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima.
proclamo que está satisfecho. Mi oración no se queda en el techo. Siendo clamor y respuesta cosecha. Y aunque hoy no lo vea, el milagro está hecho.